Las declaraciones del dictador cubano Miguel Díaz-Canel a un medio norteamericano significa que están empantanadas las conversaciones entre la administración del presidente Donald Trump y la dictadura cubana. Estas declaraciones, donde escoge el camino de la confrontación, donde asegura que el régimen de La Habana no está dispuesto a hacer ninguno de los cambios que el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo, como liberación de presos políticos, como multipartidismo en Cuba, como que el país se abra a una transición democrática, como que él abandone el poder, significa que se cierra cada vez más el camino a la diplomacia. Significa que la hora cero para Cuba está llegando. Conversé sobre ese tema con Miguel Cosío, director del Museo Nacional, del Museo Cubano de la Diáspora, un especialista en temas cubanos, un especialista que sigue muy de cerca también todo lo que tiene que ver con la inteligencia aquí en los Estados Unidos. Y le hice estas preguntas. El por qué el dictador cubano Miguel Díaz-Canel da esta entrevista, lo que puede significar. Y aquí está la respuesta de Miguel Cosío, director del Museo Cubano de la Diáspora. Responde, a mi juicio, a una decisión. Es decir, hace semanas el régimen castrista decidió atrincherarse. ¿Y por qué vemos eso? A mi juicio, número uno, yo creo que las conversaciones que se dieron, las últimas que conozcamos en San Kitts, a mi juicio, fracasaron o se empantanaron. Dice recientemente Josefina Vidal, le dijo a la agencia de prensa francesa France Press que las conversaciones estaban en un estado muy preliminar. Eso, ella siendo una diplomática y siendo una exoficial del aparato cubano, quiere decir que las conversaciones al menos están estancadas. Número dos, y quizás lo más importante, la decisión de los Estados Unidos, como te dije en una entrevista anterior. Yo creo que Estados Unidos ha tomado una decisión y hay dos frases importantes en el cambio del lenguaje. Una de parte del presidente Donald Trump, donde primero habló de una toma amistosa de Cuba. El lenguaje fue modificando hasta llegar Cuba será la próxima. Y la otra, y quizás la frase que encierra la decisión de Estados Unidos la dio el secretario de Estado Marco Rubio hace un par de semanas cuando dijo que la economía cubana no podría cambiar, no podría arreglarse si no cambiaba, él no dijo a personajes, él dijo el sistema de gobierno, quiere decir el modelo de partido único, el esquema totalitario. Dicho eso, si Estados Unidos no está dispuesto a que Cuba ensaye lo que trató de vender de su supuesto proceso de reformas económicas, pues Cuba ha decidido atrincherarse y ha decidido atrincherarse por dos elementos adicionales. Uno, por lo que está pasando en Irán, que ha retrasado, creo yo, en algo los planes de los Estados Unidos para Cuba, para ponerle fin a esa dictadura de 67 años. Y segundo, Cuba está jugando una vez más, como ha hecho en el pasado, a ganar tiempo. Es decir, mientras más se acerque la fecha de las elecciones de medio término en noviembre del 2026, Cuba gana tiempo. ¿Por qué gana tiempo? Porque el proceso de esas elecciones no comienza el mismo día de la votación, comienza meses antes. De hecho, ya estamos viendo cierto fervor por el proceso. Los demócratas quieren recuperar ambas cámaras en el Congreso. Los republicanos van a tratar de resistir. Y el tercer elemento de esa ecuación que entra es que Estados Unidos ha permitido, al menos hasta ahora, que entre un buque ruso de petróleo a Cuba. Y el gobierno de Vladimir Putin ha dicho que podría enviar un segundo buque. Yo lo dudo porque le estaría regalando más de 70 millones de dólares en cada envío de un cargamento petrolero. Y en esa medida también la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dejado claro que Estados Unidos iba a ver esa cosa del envío de buques a Cuba caso por caso. Sea de manera privada o sea de manera pública, han sido 4 personas. Ahora Díaz-Canel se sumó como parte de la instrucción que recibió. Esas 4 personas, número uno, ha sido Raúl Guillermo Rodríguez Castro el Cangrejo, que fue un simple emisario. Por lo menos ha estado en un par, hasta que sepamos, hasta donde sepamos, de conversaciones, la última en San Kitts. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. El tercero es otro Castro, Oscar Pérez Oliva Fraga, que es el quien ha vendido, al menos públicamente, la receta es
exiliados vengan a invertir en Cuba, podemos hacer reformas a los Estados Unidos, lo dijo hasta Carlos Fernández de Cosío y después Oscar Pérez Oliva Fraga, podríamos compensar las expropiaciones del año 59. Y el cuarto, que hasta ahora había entrado al quite, aunque sea de manera farandulesca o bufonesca, ha sido Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro. ¿Por qué es importante en ese punto la figura de Sandro Castro? Porque él dijo, los cubanos queremos un capitalismo, muchos cubanos quisiéramos un capitalismo, pero con soberanía. Lo que está diciendo es, oye, nosotros en el lenguaje semiológico, nosotros podemos hacer el capitalismo, pero nosotros mantenemos el control. Entonces, en este momento se ha incorporado a esas declaraciones de manera abierta y con un lenguaje muy duro y de barricada Miguel Díaz-Canel, porque lo demás ha fracasado. Públicamente, Miguel Díaz-Canel, que es un administrador civil, lo que tiene que explicar es, bueno, nuestra posición es, no nos vamos, no negociamos, por ahí no es el camino. Entonces, llegamos al punto. A mi juicio, las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en materia de un cambio están empantanadas, por no decir están fracasadas. Y veremos un nuevo episodio. La época de conversar me parece que está quedando atrás. Es mi opinión, Daniel. Yo te agradezco, Miguel, por esa opinión siempre, con las declaraciones, analizando todo el contexto y todo lo que está pasando. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta, porque yo sé que muchos dicen, ya con la dictadura no hay más nada que hablar, no se habla con el régimen de La Habana, no se habla con los dictadores, pero siempre se le abre un camino, aunque la esperanza sea muy lejana, aunque la luz al final del túnel no se vea, a que pueda funcionar la diplomacia, porque nadie quiere llegar a la opción cero de Irán, a la opción cero de Venezuela. Por eso usted abre las avenidas para un diálogo. Ese diálogo no funciona. Bueno, ya hay otras alternativas sobre la mesa. Vamos a ver lo que le pregunté a Andy Gómez, especialista y uno de los mayores conocedores sobre el tema Cuba. Andy, en su momento, analizó también, estuvo cercano a todo ese proceso de la administración Biden de un deshielo. Vamos a ver a Andy Gómez la lectura que hace del por qué y lo que puede pasar con las elecciones de medio término y lo que él ve y analiza que sigue después de estas declaraciones. Elecciones de medio término. ¿Cuánto tú crees que puede influir las elecciones de medio término en una posible decisión de la administración Trump contra Cuba? Muy buena pregunta. Ellos hicieron un error hace tiempo. Fue cuando se negaron a negociar durante la presidencia de Obama, esperando que Hillary Clinton iba a salir presidenta. ¿Y qué pasó? Salió Trump. Así que estamos especulando que las elecciones de medio tiempo, el Congreso, la Cámara, pueda que los republicanos pierdan el control. Yo todavía no veo el Senado que lo pierdan, pero Trump no va a ningún lugar. Así que lo que pueda pasar es que se le complique la política doméstica al presidente en muchas razones, pero la política internacional sí va a haber demócratas, como vimos a estos dos hace un par de días que fueron y se entrevistaron con Díaz-Canel, ¿no? Pero ellos no van a poder, la Cámara, levantar el embargo sin tener el Senado al mismo tiempo al lado, como todos entendemos. Y si fueran a levantar el embargo, vamos a ponerlo así, si los republicanos ganaran el Senado y la Cámara, yo creo que el presidente no firmara la ley, le diera un veto. Después de estas posiciones que ha demostrado Cuba, que evidentemente cierra las puertas a un diálogo, al menos como lo tiene o lo ha planteado la administración del presidente Donald Trump, ¿qué queda? ¿Cuál es el escenario? No está claro, te lo voy a decir, no está claro. Porque hay muchos aquí que piden cambio de régimen total. Con lo que vimos hoy en esa entrevista de Díaz-Canel, la única manera sería
o que le den un golpe de Estado, el ejército, pero para eso tiene que estar muerto Raúl Castro. Y tenemos que reconocer que Díaz-Canel como Marrero son soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero que los militares quiten a Díaz-Canel del poder, o que los Estados Unidos tomaran una acción militar, que no lo veo. Gracias a Andy Gómez, analista del tema Cuba, sobre todo esta lectura que hace tras las declaraciones del dictador cubano Miguel Díaz-Canel a la cadena NBC. Por supuesto, esto genera mucha especulación. Yo quiero que usted me diga qué usted cree. He leído, sí, es la misma muela, no va a pasar nada, 67 años. Señores, si usted cree que 67 años es a lo último que ha vivido, es igual en los últimos 67 años que en los últimos 3 meses que ha vivido Cuba, yo considero que usted ha estado debajo de una piedra y no entiende. Si usted cree que Estados Unidos le va a meter un bombazo a Cuba de la noche a la mañana sin que exista antes un camino diplomático, usted está viviendo en una caverna y no se da cuenta. Porque con Irán hubo negociaciones, con Venezuela hubo negociaciones, con Irán y Venezuela existieron diálogos previos. Que usted no lo quiera ver, que usted no lo entienda, ya son otros 20 pesos. ¿Crees que tras estas declaraciones del dictador cubano las conversaciones con Trump se estancaron con 309 votos? 67% dice que sí. Evidentemente, Estados Unidos está sopesando el tema Cuba. El tema Cuba es vital para la comunidad exiliada que vive en el sur de Florida y en otras partes de la nación. Todos sabemos que en Cuba hay una dictadura y todos sabemos ya por las declaraciones del dictador Díaz-Canel que han decidido atrincherarse. ¿Lo va a permitir la administración del presidente Donald Trump y el secretario Rubio? Rubio va a quemar su capital político, sobre todo con la comunidad que durante décadas ha representado y que lo ha llevado a ser integrante de la comisión de la ciudad de West Miami. Lo llevó al Congreso del estado de la Florida. Lo llevó luego al Senado Federal. ¿Va a quemar ese capital político cuando tiene otras aspiraciones? Hay que ver. Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Mi gente que están en el TikTok, gracias por estar ahí. Nos vemos en mi canal de YouTube, Daniel Benítez News. Y los espero a las 6 y a las 11 en N+ Univisión 23.